los candidatos que quedan prohibidas las alusiones personales de carácter privado y en caso de presentarse podrá interrumpírseles en su participación. Se solicita tanto a candidatos como asistentes respeto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Victoria Palma. Me da mucho gusto conocerlos a todos. Gracias por estar aquí. Primero que nada, yo no nací aquí en Saltillo, yo nací en Guaymas, Sonora, pero llegué a la edad de 4 años a vivir aquí, así que prácticamente me creo saltillense. Estudié toda mi vida aquí, primaria, secundaria, prepa, en el Colegio Liceo Alberto del Canto. Después estudié licenciatura en Derecho en la orgullosa Facultad de Jurisprudencia de la Autónoma de Coahuila. Y posteriormente tuve una segunda carrera en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Prácticamente toda mi vida he trabajado en negocio propio. Realmente la política toda la vida me ha gustado. Siempre he querido ser una persona que pueda aportar algo a la sociedad y creo que este es el mejor medio para lograrlo. Esta es la oportunidad que yo creo que todos podemos tener para expresar nuestro sentir acerca de lo que está pasando en el país. Yo los invito a que junto conmigo reflexionemos. Creo que ustedes son, aparte de la Universidad La Salle, son de la Autónoma de Coahuila. Yo los invito a que, como yo, participen siempre que puedan, siempre que tengan una oportunidad de hacer algo en su escuela, en su comunidad, en los municipios, inclusive en el estado, en el país. Háganlo, por favor. Nosotros los jóvenes somos la oportunidad ahorita. Somos los que podemos cambiar el rumbo de México. Somos ellos, somos nosotros los que podemos decidir el cambio. En nuestras manos está ser diferentes. En nuestras manos está el hacer cosas diferentes para que México pueda progresar y salir adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del comité organizador. A mis compañeros que asisten también, gracias por estar aquí. Nací aquí en Saltillo el 3 de enero del 76, es decir, tengo 39 años. Me considero una candidata joven. Desde muy pequeña fui inquieta y quizá por eso a la edad de los 20 años ingresé a lo que se conoce como Acción Juvenil. Acción Juvenil es la escuela política de los jóvenes del PAN. Desde ahí aprendí la importancia de la participación en las decisiones públicas. Estudié Derecho en la Facultad de Jurisprudencia y luego me fui a la Ciudad de México para estudiar una maestría en la UNAM. Maestría de la que no tengo el cargo porque no he concluido una materia. También esa oportunidad de salir de Saltillo me permitió conocer otros ámbitos y otros espacios donde trabajar. Tuve la fortuna de ser diputada federal de 2006 a 2009, donde participé en las comisiones de puntos constitucionales, economía, radio, televisión y cinematografía. Pero al mismo tiempo que era diputada federal, era representante del partido al que pertenezco, el PAN, en el Consejo General del IFE. Cuando terminé la Diputación Federal, tuve la fortuna de trabajar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde me tocaba asignar los recursos para los municipios, para la seguridad de los municipios, lo que se conoce como el Subsemun. En 2010 me invitaron a trabajar como coordinadora de asesores en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, donde pude por primera vez trabajar un tema novedoso y inédito, que era el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Casos muy tristes, pero que afortunadamente pudimos cumplir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los organizadores del debate, a ustedes, auditorio. Mi nombre es Orlando David López Ibarra, David López para ustedes. Tengo 26 años, soy arquitecto, vengo de una familia de 3 hermanos, mi padre y mi madre. Mi familia siempre me enseñó el valor de trabajar, el empuje. Siempre hemos sabido de los problemas sociales, hemos ayudado en lo más que podemos. Soy arquitecto y desde que estudié supe los problemas que teníamos los jóvenes,
estudiar y trabajar, muchos dejar sus estudios para poder trabajar. Yo conocí las necesidades de los adultos mayores, de las personas, cuando trabajé en la Secretaría de Desarrollo Social en el 2011. Después de ahí trabajé en el Registro Agrario Nacional, conocí también las necesidades de las personas del campo. Estuve colaborando en varias asociaciones civiles. Eso me ayudó para yo tener conciencia, tomar conciencia de lo que quería hacer. El Partido del Trabajo me abrió la oportunidad de ser candidato a diputado. Cumplí el perfil que ellos me pedían, los requisitos, y aparte yo tenía muchas ganas de hacer esto, de trabajar. Aquí estoy, estamos trabajando intensamente y espero que nos puedan apoyar. La pregunta era: ¿cuáles son sus propuestas más importantes enfocadas a los jóvenes? Bueno, las propuestas del Partido del Trabajo en la seguridad pública, sabemos que solo va a ser posible si hay desarrollo económico y social, política de pleno empleo y salario justo. En la economía, sabemos que contra el modelo neoliberal, nosotros como diputados federales desde la Cámara de Diputados iniciaremos la sustitución del modelo neoliberal por un modelo que tenga como ejes fundamentales el crecimiento económico. Contra la corrupción, una de las prioridades del PP radica en democratizar verdaderamente el actual sistema político e institucional. Generaremos un nuevo estilo de gobierno que elimine el autoritarismo, la impunidad y la corrupción en todos los niveles de gobierno. Y en la salud, en la educación, promoveremos que la educación inicial se eleve al rango constitucional y garantizar así el acceso de todos los mexicanos a esta vital formación de la persona. Por otra parte, promoveremos también una ley que establezca la permanencia de los jóvenes en sus estudios en los niveles medio superior y superior. El candidato a seguir es... Bueno, para los jóvenes, pues la verdad yo me identifico mucho y con muchos problemas que se han tenido, principalmente cuando queremos ser emprendedores. ¿Por qué? Porque no hay mucho apoyo para el emprendedor, tomando en cuenta que más 8 de cada 10 mexicanos trabajan para pymes. Entonces, propongo que haya apoyos para emprendedores, para poder empezar tu negocio, pero que esos apoyos realmente lleguen a los jóvenes, porque a veces se desvían debido a los altos índices de corrupción, no llegan a quienes más lo necesitan, ¿sí? También becas, es muy importante que haya becas para quienes terminen la escuela para poder concluir con la titulación, ya que muchas veces no pueden titularse y se les da trabajo como pasantes, y eso es muy importante. En el deporte también me llama mucho la atención que, bueno, el deporte que más se ve en México es el fútbol, y es muy bonito el fútbol, pero sin embargo no a todo el mundo le gusta, no todo el mundo lo quiere practicar, y los jóvenes pues queremos hacer deporte. ¿Por qué? Porque es una manera de distraernos, es una manera de no llegar a los vicios. Lo digo porque yo soy una persona deportista, me gusta mucho escalar y cosas así, pero bueno, entonces la idea es fortalecer el deporte y todos los deportes, apoyar a todos los que hay, centros deportivos, ¿sí? Y nada más. Muchas gracias. El candidato. Bueno, ya que ustedes son estudiantes, me quiero enfocar en materia educativa. Me encantan las estadísticas, entonces les voy a decir unas estadísticas. México es el tercer país con más jóvenes que no estudian ni trabajan, o sea, no hacemos nada. Por debajo de Turquía e Israel, de una lista de 34 países. Nada más para que se den cuenta en qué nivel mundial estamos. Los jóvenes de 15 a 19 años, 43 de cada 100 no estudian. No llegan a la media y mucho menos a la superior. Por lo regular entran al bachillerato y ahí se quedan. Y ya ni qué decir de una carrera técnica o una licenciatura o una ingeniería. Estos son datos muy duros, son a nivel nacional. Esto nos lleva a destinar más recursos en educación. Es momento de invertir en la educación de acuerdo al perfil demográfico que tiene ahorita México. Movimiento Ciudadano dice: propuestas educativas. La primera, escuelas más dignas. Yo entiendo que aquí todos vivimos en la ciudad, pero también a mi distrito le corresponden muchísimos ejidos.
en los cuales ni siquiera tienen pizarrones, no tienen dónde sentarse. Es una situación muy cruda y muy triste. Mejorar las escuelas, las condiciones de las escuelas normales. ¿Qué quiere decir esto? Más capacitación para los maestros. Los maestros, hay veces que no cumplen con los requisitos de ustedes estudiantes, pero no porque no quieran, simplemente les hace falta más capacitación. Y nosotros proponemos que tengan horas extras para capacitarse. Y esto no quiere decir que les agreguemos horas a sus jornadas laborales, quiere decir un poquito de más conocimiento para ellos también. Ampliar la oferta de educación media y superior. Bueno, esto ya lo hablé ahorita, igual que fomentar la cultura y el desarrollo a la ciencia. Nos hace falta... Ha terminado su tiempo, Candida. Gracias. Bueno, la seguridad pública es un asunto público, no es un asunto de policías. Los países que tienen una alta seguridad no requieren policías porque los ciudadanos no cometen delitos. Eso es lo que tenemos que hacer. Asegurarnos de que los jóvenes y los viejos y los de edad media y los niños, todos tengan confianza en el ambiente en el que viven. Estando en Japón, pasaba yo en el tren por ahí, por las ciudades, ¿verdad? Y había juguetes y había cámaras y había todo ahí fuera de las casas y nada se perdía. No veía yo policías. Eso es lo que tenemos que lograr para la seguridad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Asegurando que todos los miembros de la sociedad tengan confianza en el medio en donde viven. Los jóvenes que tengan educación, los padres de familia que tengan sueldos razonablemente altos para cubrir sus necesidades familiares, que haya siempre una persona familiar que permanezca con los niños chiquitos, los bebitos, para que los cuiden. Si es la señora la que gana más, que se vaya la señora a trabajar y se quede el señor. Si es al revés, que se vaya el señor a trabajar y la señora se quede. Eso de andar delegando responsabilidades de criar a nuestros hijos, de enseñarles valores éticos, de educar, de crecer con ellos, de irles enseñando poco a poco, de hacer la tarea con ellos, eso lo vivimos nosotros. Yo no recuerdo haber visto policías en mi barrio. Yo salía de mi casa feliz de la vida y nunca he delinquido porque no he visto la necesidad de eso. Eso es lo que creo yo que debemos hacer, educación y civismo. Ha terminado su tiempo, candidato. Muchas gracias. Bueno, como mexicanos y como ciudadanos es nuestra responsabilidad, y si no participamos en la política, esto va a seguir igual. A los políticos no les interesa cambiar esto, porque ellos están a gusto con lo que están haciendo, pero saben las condiciones en las que están entregando al país. Tan es así que los hijos de muchos políticos ni siquiera viven en México, los mandan fuera a que vivan en una ciudad mejor, ¿no? Las ciudades de mayor seguridad son las ciudades más incluyentes. ¿A qué me refiero? Las sociedades incluyentes en donde no hay ningún tipo de discriminación racial, preferencias sexuales, de ningún tipo. ¿Por qué? Porque cuando en una sociedad te discriminan de alguna u otra manera, esa persona que fue discriminada crece con un resentimiento en contra de su sociedad. Y más adelante, cuando crece, se convierte en un peligro para esa ciudad. Por eso hay delincuencia, por eso mucha gente está resentida y hace daño a la sociedad. Debemos de querer a México, debemos de querer a los mexicanos y amar a nuestra sociedad, y de esa manera vamos a lograr. Ha terminado su tiempo, candidato. Bueno, quiero concluir lo de en materia educativa, lo que estaba hablando. Para que ningún niño se quede sin estudiar, entregaremos útiles y uniformes cada año, porque también muchísimos estudiantes se quedan sin la educación por lo mismo, no tienen útiles para ir a la escuela. Y también, en cuestión de estudiantes a su nivel, a nivel superior, ¿qué queremos? ¿Qué quiere el movimiento ciudadano? Impulsar nuevas formas de desarrollo económico, y no solamente en el rubro industrial, o en el automotriz, o en la minería, o en alimentos, que es lo que vemos siempre en Coahuila y en la mayor parte del país. ¿Por qué no invertimos en biomedicina? ¿Por qué no invertimos en materia aeroespacial? ¿Por qué no invertimos en contenidos digitales, en desarrollos de software? Todos los países están invirtiendo en eso, por eso México se está quedando atrás. Yo los invito a reflexionar acerca de estos temas
y reflexionar también acerca de su voto. Muchas gracias. A continuación, la candidata. Siempre se apaga solo. Bueno, de nuevo, seguridad, educación. Tenemos que pensar en un plan nacional de desarrollo. Somos un país al garete, no sabemos a dónde vamos, no tenemos objetivos claros. La educación en México, que es el único modo de producir bienestar, es verdaderamente lamentable. Cuando nos aplican la prueba PISA, salimos en el último lugar de la OCDE. Andamos presumiendo que pertenecemos a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que somos miembros de ella, pero somos el último lugar. Es una vergüenza. Les voy a dar unos datos muy concretos. México tiene 4.5 horas por día en la escuela. El que menos tiene es Estados Unidos con 6, Francia 7, Finlandia 9, Corea 8. Tenemos que hacer que la escuela Ha sea... terminado su tiempo, candidato. Gracias. En voz alta. ¿Qué opina acerca de la oleada de violencia que ha venido viviendo en los últimos años y de qué forma se puede contrarrestar? Miren, nuevamente volvemos a la parte de educación, lo que tiene que ver con una política transversal. Tiene que ver también con prevención del delito. Si no hacemos cuestiones o permitimos que haya un restablecimiento del tejido social a través de la familia, a través de la educación, a través de equipos de jóvenes o grupos de jóvenes, vamos a seguir teniendo altos índices de violencia. Pero además también tenemos que satisfacer las necesidades básicas. Tiene que ver también con que haya mejores ingresos para las familias que les permitan vivir de una forma mejor. Necesitamos además, y yo me siento muy orgullosa de decirlo, cambiar los modelos de cómo se asignan los recursos públicos a las entidades federativas y a los municipios. ¿Por qué? Porque la fórmula que existe es que entre más alto el número de delitos, en muchas ocasiones nos dan más dinero. Entonces a los propios gobiernos no les conviene contrarrestar la delincuencia porque entonces reciben menos recursos públicos. Yo les decía al principio de esta plática que fui directora de Subsemón. Lo primero que hicimos fue justamente cambiar esa fórmula y permitir que el que le invirtiera más, por ejemplo, a profesionalización de sus policías, recibiera un poquito más. El que le invirtiera más a prevención del delito, recibiera un poquito más. No aquel el que necesariamente tenía el más alto índice de delincuencia, sino cambiamos la fórmula justamente para que esto permitiera que no se generara un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Entre más combato, más recibo. Y justamente por eso es que tenía estas medidas de seguridad, de nueva creación la fórmula. Sí es muy importante volver al tema también educativo y decir, hay que hacer un restablecimiento del tejido social. Si no nos hacemos cargo también de esos chicos que están por la calle, no vamos tampoco a poder o a disminuir gradualmente las cifras. Ha terminado. El candidato a seguir es Bueno, ¿cuál es su opinión respecto al maltrato de los migrantes que cruzan por nuestro estado? ¿A qué cree que se deba y qué propone para cambiarlo? Bueno, es indudable que en el sexenio pasado los norteamericanos le impusieron al gobierno mexicano, a un gobierno pelele, poco patriota, poco nacionalista, con bajo nivel de ética, un programa de retención de migrantes aquí en el país para evitar que llegaran a la frontera norte mexicana. Fue un verdadero desastre, una verdadera guerra. Eran diezmados sin piedad. Aquí en Saltillo hay la Casa del Migrante que afortunadamente atiende el padre Pantoja. Nosotros lo hemos apoyado en algunas ocasiones.
y vemos la desesperación de esta gente. ¿Qué propongo? Lo mismo que proponemos para México. Desarrollar a nuestros países. Es una vergüenza que México, que jugó un papel importante en el desarrollo de América Central y quizá en algunas partes de América del Sur, haya abandonado ese papel, se haya subordinado a los intereses norteamericanos y seamos ahora la colonia maquiladora vergonzosamente por excelencia de las compañías automotrices. ¿Dónde está el plan de desarrollo personal? Nosotros podemos hacer un buen plan, tenemos la gente para apoyarlo y producir los empleos bien pagados que necesitamos. Es una vergüenza que el gobernador nos presuma cada vez más maquiladoras en donde los sueldos alcanzan, si acaso, 2 sueldos mínimos. Es una pena. Gracias. El candidato. ¿Considera que es importante la educación para el desarrollo del país y por qué? Me encanta este tema. Bueno, como les comentaba, la educación en el país es el pilar de la sociedad mexicana. Hace un par de meses hice una encuesta para la UNAM, en la cual de 100 preguntas que me hicieron, el 89% contesté educación. ¿Qué hace falta en el país? Educación. ¿Cómo vamos a cambiar el país con la educación? Yo creo, y creo que ustedes también lo consideran, que la educación es lo más importante para todas las áreas. Para cambiar la seguridad pública es importante la educación. Tomar conciencia, que nuestros funcionarios públicos tomen conciencia. Y la educación no nada más viene de las escuelas, viene de las familias, de los valores. En cuestión de empleo, ¿cómo conseguimos empleo si no tenemos acabada una carrera? Porque ahora es muy importante acabar una carrera. Y si tienes una carrera, acaba otra. Y haz una maestría, y haz un doctorado, porque cada vez somos más competitivos. Y si no tenemos los recursos para hacer eso, ¿cómo queremos cambiar las cosas? Eso es lo que hace nuestro gobierno. Las empresas privadas vienen, el mejor currículum es el que gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace falta para eso? Para crear más fuentes de trabajo. Educación. ¿Qué hace falta para cambiar la materia corrupción? Educación también. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que crearnos una conciencia, y no tanto del bien y del mal, sino de lo correcto y lo incorrecto. Y eso lo aprendemos de lo mismo, en base a la educación. Entonces, si el pilar está en eso, vamos a centrarnos en eso. Vamos a tratar de cambiar la historia de México mediante la educación. Y después de eso va a venir todo lo demás. Se va a notar el cambio. Pero necesitamos empezar con esta generación. ¿Para qué? Para que se empiece a notar y en 10... Ha terminado su tiempo, candidato. Gracias. ¿Considera que el beneficio para la calidad educativa, evaluar tanto a los maestros como al personal administrativo y a las instituciones educativas públicas y privadas, y por qué? Pues yo creo que definitivamente en el debate anterior, una de las cuestiones que platicábamos era que los maestros se les debe pagar mejor, definitivamente, pero también se les debe exigir más. Se les debe exigir preparación, se les debe exigir tiempo de calidad a los alumnos. Es muy importante, y no nada más a los maestros, a toda la parte administrativa de las escuelas. En educación se invierte mucho dinero, se invierte cerca del 5% del Producto Interno Bruto. Considero que debería de ser más, hasta un 8%, y no lo considero yo, sino que hay organismos internacionales que así lo recomiendan. Pero sí, definitivamente hay que profesionalizar todos los puestos en las instituciones educativas. El secretario de Educación Pública a nivel nacional es un político, no es un maestro, no es un docente. El cómo puede conocer las necesidades de los maestros, de los alumnos, si no tienen la experiencia de estar ahí. Debe haber un mayor acercamiento, debe haber una mayor comunicación con los maestros. Pero definitivamente sí hay que mejorar, hay que evaluar constantemente, como en cualquier empresa. Si no evaluamos, no hay un crecimiento. Si no medimos, no hay un verdadero crecimiento. Entonces, para medir,
en dónde estamos ahorita, tenemos que evaluar. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta a dónde podemos llegar, cuál es nuestro siguiente paso. Porque si no tenemos un camino, si no tenemos una guía, no llegaremos a ningún lado. No debemos de proponer nada más por proponer. Debemos de buscar realmente qué es lo que necesita el país. Debemos de ser objetivos. Muchas gracias. Siguiendo, la candidata Doralicia Martínez Valero. ¿Cómo le facilitaría la entrada a más jóvenes a la educación universitaria? Miren, necesitamos satisfacer las necesidades de esas familias, primero. Entonces, para facilitarles, necesitamos tener solventado o resuelto otro tipo de cuestiones, la parte económica. También necesitamos que las evaluaciones que se hacen sean evaluaciones por competencia. Es decir, no competir, sino ser competente. Necesitamos también vincular y hacer ejercicios de cuáles son las profesiones que requiere nuestro país para el trabajo y sobre todo vislumbrarlas hacia adelante, es decir, ver hacia futuro. Porque de repente también nos ocurre que los jóvenes quieren a fuerza estudiar una carrera que no tiene posibilidades amplias de empleo y que eso automáticamente, aunque la concluya, no les va a servir de mucho porque no hay empleo. Entonces tendríamos que hacer un ejercicio de vinculación, gobierno, empresas, incluso también la parte que ya comentaba de emprendedurismo, ¿para qué? Para ver qué requerimos, qué tipo de profesionistas requerimos y en base a eso también garantizarles más adelante su empleo. También es muy importante que puedan tener más opciones de universidades, no solo las típicas universidades. Hemos visto cómo en algunos casos las universidades rurales se han quedado sin recursos y que son el único medio que tienen muchos jóvenes para poder acceder a la universidad. Entonces ahí también necesitamos fortalecer a las universidades distintas o incluso abrir otro tipo de universidades como las universidades culturales, como las universidades en cuestiones gastronómicas o incluso en el fortalecimiento de la propia cultura mexicana, de cómo somos y cómo vivimos. Siguiendo, el candidato Alfonso. ¿Qué piensa del empleo informal? ¿A qué cree que se debe y cómo lo solucionaría? Bueno, el empleo informal pues es la consecuencia del fracaso de un gobierno neoliberal. Pues ¿qué más podría hacer la gente para hacerse subsistir? El empleo informal, cuando la estructura está mal diseñada, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tuvimos una época de oro cuando el petróleo sirvió de palanca. Nosotros teníamos índices de crecimiento anual del 6%, cuando no éramos exportadores de petróleo, porque nos dedicábamos a trabajar. Una vez que López Portillo empezó a exportar el petróleo, petrolizamos la economía y las grandes empresas dejaron de pagar impuestos, porque el hueco que dejaron lo llenábamos con el dinero de las exportaciones del petróleo. Ahora que se cae el precio del petróleo, les adelanto, prepárense porque vienen los impuestos lindos. Por eso estamos pagando la gasolina más cara del mundo, porque de alguna manera el gobierno tiene que hacerse de bienes. Sin embargo, lo que ocurre al fondo es que nuestra gente no confía en los gobiernos. No es posible políticos ricos con pueblo pobre. Lo primero que tenemos que hacer es ganar la confianza de todo el pueblo mexicano, reducir los sueldos, que los políticos no se asignen los sueldos ellos mismos, es una tontería. Ministros de la Suprema Corte de Justicia ganando 648,000 pesos mensuales, una vergüenza, ¿verdad? Y ellos mismos se asignan 6, y 7 y 8% de aumento salarial cuando los trabajadores reciben 2 o 3 pesos de aumento salarial. No, es muy triste. Para resolver el problema de este país, primero tenemos que ganar la confianza de nuestros ciudadanos, de todos, niños, jóvenes, de edad media, adultos y ancianos. Gracias.
Gracias. Continuando, el candidato Orlando David López Ibarra. ¿Cómo califica la administración y el desempeño del presidente Enrique Peña Nieto en sus primeros años de gobierno? ¿Por qué creen que me reí? Repito a los asistentes. Bueno, el tema es devastador, ¿verdad? Les voy a comentar la verdad a nivel personal que pensaba yo del presidente Peña Nieto. Cuando entró y tenía equivocación tras equivocación tras equivocación, yo pensaba, es marketing, es publicidad, nadie lo voltea a ver y por eso el señor se tiene que equivocar y entonces tiene toda nuestra atención. Pero a estas alturas digo, bueno, ya el marketing político le funcionó tan bien que se sigue equivocando, ¿verdad? Es una pena. Creo que nos dijeron que no tiráramos a ningún partido político, pero bueno, nuestro presidente viene de la cuna de la corrupción, de la cuna de las mentiras. Hay un hartazgo social acerca del gobierno federal y yo creo que todos lo sentimos. Yo creo que todos vimos las reformas que se aprobaron y dijimos, bueno, otra equivocación más. ¿De verdad piensan que no tenemos la conciencia social e intelectual para actuar? Eso es lo que vengo a promover al final de cuentas. Vean la administración federal, por favor, no nada más la federal, la estatal también. Nuestro gobierno del estado, cómo está y en las manos de quiénes están. Y seguimos votando por las mismas personas, y seguimos votando por sus familiares, y seguimos haciendo que sus arcas, que son las arcas públicas, porque son de ellos ahorita, se les llenen y se les llenen y se les hinchen y se les hinchen y nadie diga nada. Entonces yo los invito y les vuelvo a repetir, los invito a reflexionar acerca del voto. Por favor, es muy importante que tomen conciencia. Los invito a que lean el periódico, a que vean las noticias y no nada más las nacionales porque están súper vendidas, ¿verdad? Vean las noticias internacionales y cómo catalogan a México en este momento. Muchas gracias. Finalmente el candidato José Ángel. Bueno, la parte de, hablando de la cuestión energética, que hicieron preguntas a unos compañeros, muy importante que en la reforma energética no se toma mucho en cuenta lo que es el fortalecimiento de lo que son las energías renovables. Costa Rica es un país que hoy en día produce el 100% de su energía a través de energías renovables. Entonces tenemos de fortalecer lo que es la innovación en México. ¿Por qué? Acaba de salir una nota en el CNN, hace un mes más o menos, donde unos mexicanos logran producir electricidad 40% más barata que Comisión Federal de Electricidad utilizando nopal. Una planta que crece en desierto, que son tierras no fértiles, que crece rápido y que aparte es característica de nuestro país. ¿Sí? Debemos de aprovecharla, debemos de aprovechar la innovación. Hay una cuestión muy importante en la innovación. Los países que más desarrollan tecnología son los países más ricos del mundo. Como ejemplo les quiero decir que Estados Unidos, desde que se inició con las patentes, con la Organización Mundial de Propiedad Industrial, la OMPI, ha registrado más de 1.800.000 patentes, mientras que México simplemente ha registrado cerca de 70.000. Sin tomar en cuenta que hay mucho ingenio en México, hay muchas ideas. Quien inventó la televisión en tercera dimensión es mexicano, quien inventó la televisión a colores es mexicano. Hay que fortalecer la innovación y apoyarla. Eso es lo que debe hacer el gobierno para poder crecer como país. Hay que fortalecer también el patriotismo, porque si no queremos a nuestro país no vamos a hacer nada por él, vamos a seguir igual. Pensamos que la política no tiene nada que ver con nosotros, pero como ciudadanos, pero sí tiene mucho que ver. Aquí vivimos en México y nos regimos por las leyes que aquí se hacen. Hagamos cosas que nos convengan a nosotros como mexicanos, como ciudadanos. Muchas gracias. Continuando la... Insiste, un México sin educación es un país pobre. Coahuila sin educación es pobre. Saltillo sin educación es pobre. Debemos nosotros como mexicanos
impulsar la educación para rescatar los valores que tanto se han perdido, tanto culturales, cívicos y morales. El Partido Humanista va encaminado sobre todo a cambiar la corrupción que empieza desde el gobierno federal y va emanando escalón por escalón. No está de acuerdo el Partido Humanista con un mando único. Pedimos e insistimos que los policías sean estudiados, que académicamente tengan un título para poder desempeñarse como tales. Como ejemplo, Estados Unidos. No tenemos por qué ser un país de menor grado cuando todos somos seres humanos y que nuestro partido respeta la dignidad de cada ser humano. Mejores sueldos a los policías, mayores prestaciones, mejores seguros que tengan. Cuando México empiece a cambiar referente a la educación y quitarnos de encima, como le decía ahorita, debemos de hacer hincapié. Acabemos con los partidos corruptos, con la gente que ha gobernado y no ha hecho nada en lo más mínimo por los mexicanos. El cambio tiene que llegar mediante el joven para cambiar a México. Yo en lo personal ya cambié, cambia tú. Gracias. A continuación, el candidato Ruperto de la Garza Campos. Como ciudadanos mexicanos, debemos de defender la soberanía nacional. Por ello proponemos en el Partido del Trabajo la abrogación de las reformas que se impulsaron en estos años. La energética, hablando de lo del fracking, la educativa o la baja calidad educativa. Asimismo, informar que el PT votó en contra de todas estas. Proponemos también restablecer la rectoría económica del Estado para garantizar el bien social. Debemos colocar el mercado interno como motor del crecimiento del país y proponemos que el presupuesto se dirija realmente a promover el desarrollo económico y social. Continuando con la candidata Cristina Victoria, hasta 2 minutos de réplica. Gracias. Escuché que comentaban, se necesita un título. No creo que se necesite un título para ejercer policía. No creo. Puede ser una persona sin estudios, pero si tiene un espíritu de servicio, el policía va a hacer bien su trabajo, ya sea tránsito, ya sea municipal, ya sea preventivo. Yo creo que no se necesita tener estudios. Lo que habla un corazón. Se te paga una función y el policía tiene que hacer su trabajo. Yo lo veo de esa manera. Si no, bueno, se me corrija, pero yo lo veo que el policía tiene que ser una persona que ame su ciudad. Se ve otra cosa, dice, vamos a enseñar cómo se gobierna, somos más los buenos, y nosotros vamos a enseñar al gobierno cómo se debe de gobernar, siendo justo nada más. Los ciudadanos sabemos las necesidades de los otros compañeros, de nuestros ciudadanos, sabemos las necesidades de cada quien tiene un nivel de vida porque lo forjó, porque lo buscó, y no tenemos por qué juzgar a alguien porque tiene más o porque tiene menos, sino cada quien se forjó ese patrimonio. Las plurinominales no deben de existir. Uno se anda aquí afuera en la calle trabajando, asoleándose, y ellos pues nada más llegan con el cargo. ¿Y por qué? Como la de la telenovela Muy Padre, ¿cómo se llama esta señora? Carmelita Salinas. ¿Quién más? Esta señora Lagrimita. ¿Quién más? Otro. Son plurinominales, o sea, no es justo, uno se anda en el sol. Yo era güero, me dice moreno. Que las candidaturas sean designadas por los ciudadanos, esa está bien buena. Que ustedes designen a los candidatos y después de designados seamos votados por ustedes mismos. Un ejemplo, ustedes me escogen a mí, aquel grupo escoge a otro candidato, aquel grupo escoge a otro candidato, y entre todos, bueno, pues el que se me hace mejor es Ángel, y vamos. Que los ciudadanos designen los cargos. Para finalizar, tiene que ver justamente también con la corrupción. Aquí tenemos un candidato que no vino y que tiene escolta pagada por nuestros impuestos. Esas son las cosas que tenemos que combatir. Quiero hablar también, me hacían la pregunta de, sí, yo fui diputada plurinominal y me siento orgullosa de haber sido diputada. Aquí está mi trabajo legislativo. Presenté 15 iniciativas, de las cuales se aprobaron 10.
El candidato que no vino fue de mayoría y miren, todo se le desechó. Quiero decir que más que reducir los plurinominales deberíamos reducir el Congreso. Es un Congreso muy grande para el número de ciudadanos que somos. Y por eso las propuestas tienen que estar enfocadas a ello. Reducir las mayorías y sí, reducir los plurinominales, pero además también permitir que los plurinominales sean los mejores perdedores de una mayoría, como existe en otros países y como existe en otros estados aquí mismo en México. Si ya salieron a la calle, reconozcámosles también ese trabajo. Su democracia, con la democracia que ustedes tengan, la credencial es la mejor arma para ustedes. Son el futuro de México, Coahuila y Saltillo. El Partido Humanista los invita a votar por quien quieran votar, pero no se abstengan, no digan siempre gana el mismo. Ustedes van para profesionales. Entendemos que de una manera u otra, si no rescatan a México ustedes, ¿quién lo podrá rescatar? Yo los invito, salgan a votar este 7 de junio, por quien quieran, aunque no voten por Poncho, pero salgan a votar. Muchas gracias. Bueno, en materia de seguridad, como ya lo habíamos hablado, solo va a ser posible si hay un desarrollo económico y social. En la economía sabemos que, bueno, queremos un modelo que tenga como ejes fundamentales el crecimiento económico y el desarrollo social. Queremos agradecer a los candidatos asistentes por su participación, a los cuales se les entregará un reconocimiento por parte de los organizadores de este evento. De manera especial agradecemos también a los estudiantes y jóvenes aquí presentes por participar en este debate. Para el comienzo de nuestro debate presentaremos a los candidatos que hoy nos acompañan. La candidata Dora Martínez Valero, candidata del Partido Acción Nacional. El candidato José Ángel Siller Puente, candidato del Partido de la Revolución Democrática. El candidato Orlando David López Ibarra, candidato del Partido del Trabajo. La candidata Cristina Victoria, del Movimiento Ciudadano. El candidato Ruperto Campos, de Morena. Ruperto de la Garza Campos, de Morena. El candidato Alfonso Gaitán Iracheta, del Partido Humanista. Y el candidato Arnoldo Padilla Ramos, de Encuentro Social. Antes que nada se les solicita a los asistentes. Bueno, yo nací en Monterrey el 5 de abril de 1951. Estudié allá la primaria, la secundaria y el bachillerato con los maristas en el Instituto Franco Mexicano. Me fue muy bien, nunca reprobé una materia, nunca he reprobado una materia en mi vida. Luego me metí a estudiar físico, matemáticas. Me decía la familia que si iba a dar clases en la primaria, dónde iba a trabajar, ¿verdad? No les hice caso. Luego hice una maestría en México, en la Ciudad de México, en el Politécnico, en materiales, con una beca. Y luego me volvieron a becar y me fui a Inglaterra a hacer un doctorado en materiales cerámicos. Luego ya de allí regresé, estuve dando clases en México y me invitó una empresa a hacer investigación acá en Saltillo y me vine. Estuve haciendo investigación, luego me pasé al grupo industrial en Vitromex. En Vitromex me tocó desarrollar el sanitario de 6 litros, el amigo de ustedes, es el amigo que todos los días visitamos. Allí, por primera vez, la primera empresa en toda América en tener un sanitario de 6 litros fue Vitromex. Vitromex es una empresa de la que ustedes deberían de estar orgullosos.
Fue la primera empresa en tener un sanitario de 6 litros aprobado por los gringos y México, el primer país que pasó una normatividad obligando a todos los fabricantes para únicamente fabricar sanitarios de 6 litros. La norma anterior era de 13.2 litros. Imagínense el ahorro. Somos un país bendecido con el ahorro del agua en sanitarios. Luego me vine a Saltillo y lo primero que hice aquí pues fue, me puse a buscar a una familia. Su tiempo, candidato. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Armando Padilla Ramos, soy santillense, tengo 27 años. Bueno, pues la verdad es que soy mexicano, orgulloso de ser mexicano. Siempre me he enfocado en las virtudes que tenemos como mexicanos, como país. Yo estuve estudiando la primaria en lo que es el Colegio Americano, en donde inicié por primera vez mi primer negocio cuando tenía 8 años, vendiéndole dulces a la escuela de la cafetería. Me iba bien, la verdad estuvo padre. Después estudié la secundaria en 3 diferentes escuelas. Y lo que es la carrera, inicié la carrera de comercio internacional, pero no la concluí. Siempre he sido un chavo emprendedor, siempre me ha gustado andar buscando qué nuevas ideas pueden salir. Organicé un torneo durante 5 años de fútbol que se caracterizó por ser el torneo más de mayor nivel en Saltillo, que fue la Copa Ser Joven. En el 2012 me integré a un proyecto que se llama Cava Construcciones Ecológicas, en donde desarrollamos un sistema de construcción de montaje en seco, en donde reducimos los tiempos de construcción en los muros en más del 60%. Es un proyecto que sigue todavía, tenemos más de 6 patentes, tenemos marcas, y ahorita estamos trabajando para implementar el sistema a nivel nacional e internacional, ¿no? Patentes internacionales. Ganamos 5 premios nacionales, premio Expociencias del CONACYT, Expociencias del COECYT, la segunda semana del emprendedor, y ganamos el premio global James Maguire, donde participaron más de 70 universidades del mundo, y es la primera vez que México gana el primer lugar, y ahí estuvimos. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, de ser joven, de ser consciente de que es nuestra responsabilidad hacer algo por este país que tanto nos ha dado, y pues bueno, aquí vamos a seguir. Gracias. El candidato a seguir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ángel Siller, soy saltillense, tengo 33 años, soy abogado, en la mañana trabajaba y en la noche estudiaba para terminar mi carrera. Soy orgullosamente saltillense, trabajé en la Procuraduría General de Justicia, trabajé para unas empresas y actualmente tengo mi despacho. Me gusta mucho mi despacho, se llama Despacho Jurídico Italia. Me preguntan por qué Italia, porque de Roma, Italia viene el derecho. Entonces digo que soy el mejor. Soy hijo mayor de 5 hermanos, soy el mayor, soy el único que tiene una carrera. ¿Por qué el único que tiene una carrera? Mis padres se esforzaron por darnos de comer, por darnos un estudio, y mis hermanas ya no quisieron estudiar, entonces, pues bueno, se respetó. Soy de aquí de Los Silleres. ¿Qué más les puedo decir de mí? Estoy muy contento de estar aquí y para mí es una entrevista de trabajo. Para mí esta ocasión la veo como una entrevista de trabajo. Quiero que me vean como una persona que viene a pedir empleo, y si doy los requisitos que usted requiere para ser su empleado, que me den la oportunidad. Eso es todo lo que voy a decir. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, gracias por habernos invitado a este debate, a un foro abierto en donde realmente el universitario nos damos cuenta de que le interesa la política y la situación que actualmente existe tanto en México, Coahuila y Saltillo. Yo nací el 10 de enero de 1965, me dediqué a muy temprana edad a trabajar y a enfrentar la vida, ya que vengo con mucho orgullo de una familia muy pobre. A los 6 años enfrenté el ser bolero, el vender periódico, el empezar a echarle ganas, enfrenté la primaria trabajando y estudiando. Finalmente la termino, me voy a la secundaria, sigo trabajando,
echándole ganas ahí. Saqué adelante la secundaria en ese momento. Viene la preparatoria nocturna, egresado de la escuela Narváez de la noche, porque no había otra situación, tenía que trabajar de día y estudiar de noche. Finalmente me enfrento a la carrera de jurisprudencia, en lo cual no pude concluir, ya que mi madre orgullosamente era sirvienta, lavaba y planchaba, y era difícil la situación para poder comprar los útiles que en ese momento me requería la universidad. Me siento muy orgulloso de que el profesor Armando Fuentes Aguirre Catón me diera teoría política, y muy orgulloso del pitarreo, le decíamos nosotros, que me dio derecho romano en aquel tiempo. Mi vida me ha enriquecido el estar cerca de la gente, el ayudar a la gente y echarle muchas ganas, y hoy me toca participar por el Partido Humanista como candidato a diputado federal por el 7º distrito. De hecho, me honra mucho el hablar de mi madre, porque estoy orgulloso de ella. Muchas gracias. Sobre todo para los estudiantes, el que haya becas sustanciables para que pueda terminar su carrera, no únicamente profesional, sino desde lo que es la primaria, la secundaria, bachillerato y finalmente la profesional. Hemos visto nosotros las necesidades en andar en campaña mano con mano y saber que muchos estudiantes ya no han podido terminar su universidad. ¿Por qué? Porque falta dinero. No hay un recurso realmente que se maneje directamente hacia el que lo necesita. Si bien es cierto que hay becas, pero es únicamente manejado por el gobierno federal, estatal, para aquellos que sea conveniente para ellos, sobre todo para obtener más votos. Entonces consideramos que es injusto este tipo de situaciones. El Partido Humanista, ¿qué propone? Que haya un órgano libre y soberano, formado por universitarios y por la propia sociedad, para que repartan las becas a cada uno de los universitarios, no el que saca 10 nada más, porque el que saca 7 hace mucho esfuerzo para sacar ese 7. Entonces debemos de cuidar a aquel universitario que no tenga dinero para salir adelante, preocuparnos por él y que pueda enfrentar las necesidades mañana o pasado en cuanto a su educación. Por eso el Partido Humanista nos vamos a preocupar, vamos a echarle muchas ganas y esperamos, ¿verdad?, salir adelante con estas propuestas. Muchas gracias. Seguridad, educación, transparencia y rendición de cuentas, corrupción y empleo. Son temas muy importantes para una sociedad, muy importantes. Yo les había comentado que trabajé en fiscalía y sí, las cosas están muy gruesas ahí. La educación, lo que es seguridad, ¿qué propongo como seguridad? Nosotros mismos los ciudadanos tenemos las respuestas, está bien fácil. El malandro que está, usted no, disculpe, el malandro que está allá, lo identifican. El malandro que está allá, lo identifican. Fácil, sencillo. Esa persona es una persona que le hace daño a la sociedad y nosotros mismos podemos ser a favor de la sociedad, denunciarlo. Sí lo podemos, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos policías, autoridades confiables. En la educación, estoy de acuerdo en el apoyo a los jóvenes, apoyarlos al estudio. El joven que no quiere estudiar, a trabajar. No puede ser un sí ni un no, tiene que ser sí o no. Trabajas, vas a trabajar. Quieres estudiar, se le apoya al joven. Como lo comenté, yo en la mañana trabajaba, en la noche estudiaba, y no lo hago así como, ay, pobrecito, no, lo hago con orgullo, porque sé que muchos jóvenes lo están haciendo día con día, de padres que tienen lo suficiente para pagar una carrera, le dicen, hijo, yo me la quiero costear, papá. Y eso es lo que se valora eso, hijos trabajadores y que estudien. Transparencia y rendición de cuentas. México está cambiando, nosotros mismos vamos a cambiar a nuestros funcionarios, exigirle su renuncia, nada más. No pudiste con el puesto, te gusta el dinero, a chambearle. Ahí está la obra, ahí está donde se suda para ganarse el dinero. El empleo, nosotros mismos podemos manejar lo que es el empleo. Así, lo vi rápido en una colonia. Me dice, ¿cómo nos darías empleo? Le dije, ¿te gusta coser, bordar, máquina o cosido? Sí, vamos a hacer un tallercito de costura, hacemos uniformes para una escuela y empleamos a las mamás, vamos a decir, mamás solteras.
trabaja 2 horas, se gana, no sé, 100, 200 pesos. Ha terminado su tiempo, candidato. El siguiente candidato a participar es... Lo primero que les quiero decir es que tiene que ver con la educación. Aquí ya nos han comentado algunas cifras y las tenemos de lo grave que está la educación en México. Pero algo muy importante es lo que tiene que ver con la educación media y la educación superior. No sabemos cuántos recursos se gastan o se utilizan en becas para estudiantes en las universidades públicas. Por eso, una de las propuestas concretas y principales es la que tiene que ver con transparentar los recursos de las universidades públicas. Esos recursos que se pagan con nuestros impuestos y que si supiéramos cómo se gastan y en qué se gastan, evidentemente podríamos hacer mejores inversiones para becas. La segunda tiene que ver con aquella gente emprendedora, que podamos hacer un programa y generar una ley nacional de emprendimiento que fomente la formación de jóvenes, pero que también les permita capacitarse y que también les permita arrancar con un pequeño negocio. Creo que muchos de los jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar lo hacen porque tienen al mismo tiempo un trabajo que los mantiene. Sin embargo, se limita cuando quieren estudiar una maestría o una especialidad. Por eso la propuesta concreta en este sentido tiene que ver con que puedan deducir los propios estudiantes sus colegiaturas de maestría o especialidad cuando trabajen, es decir, que puedan pagar menos impuestos cuando estén al mismo tiempo estudiando. Nos interesa mucho materializar lo que significa la educación media superior. Ya está la obligatoriedad, sin embargo, no se ha llegado a los índices necesarios y necesitamos fortalecer esa parte. Necesitamos reformar la Ley de Ciencia y Tecnología para que éstas puedan ser consideradas actividades prioritarias. También tenemos que permitir que haya la neutralidad de las redes y la libertad de expresión. Tengo muchas otras propuestas, sin embargo también quiero decirles que me apena muchísimo que el candidato del Partido Verde y Revolucionario Institucional no esté aquí y no quiere escucharlos. Bueno, como bien les decía hace rato, para lograr la seguridad pública es necesario contar con el desarrollo económico, que la gente tenga más empleos, que tenga más oportunidades de trabajo y sobre todo que tenga mejores salarios para que no tengan que delinquir. De igual el desarrollo social, queremos que existan más plazas, más parques, que la gente conviva, que la gente se desarrolle y no esté dentro de la delincuencia. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. Igual que se regulen las actividades del gobierno en el combate a la delincuencia y en la transparencia en las instituciones públicas. Continuamos con el candidato Alfonso Gaitán Iracheta, tiene hasta 1 minuto para replicar. Pero ahorita hablábamos de malandros. Yo me pregunto, ¿y los malandros de cuello blanco dónde están? Los malandros que vienen desde México, en los estados y en los municipios, aquellos políticos que nos siguen robando, aquellos políticos que no hay dignidad. Ahí está el INAI, ya existe, mas sin embargo es un órgano el cual es del propio gobierno. Insistimos, si no acabamos con esta corrupción, México se lo come. Los jóvenes son como ustedes los que pueden acabar. El tiempo de nosotros va pasando, pero ustedes jóvenes universitarios necesitan un respeto. La prueba del respeto de la gente que ha ocupado municipios y diputaciones federales, aquí está la falta de respeto. ¿Dónde está el candidato del PRI? ¿Por qué no los tomó en cuenta la convocatoria que ustedes hicieron y darles un respeto a todos para poder decirles cuáles son las propuestas? El Partido Humanista respeta todos los derechos. Ha terminado su tiempo, candidato. Continuamos con el... Me da mucho gusto estar aquí y estar compartiendo con ustedes. México es un gran país y vamos a salir adelante, y la única forma que podemos sacar a México somos nosotros mismos. Yo no soy político, ni mi familia es política. Mi papá me enseñó a ordeñar vacas, y con orgullo lo digo porque es bonito el campo. No le estamos invirtiendo al campo, nos estamos olvidando del campo. ¿Y qué comemos? Hoy en la mañana todos los días estoy pensando, las 24 horas del día estoy pensando hasta dormido. Estoy pensando, bueno, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer fierros de aquí de las empresas. Necesitamos apoyar al campo. Y sé que juntos, como ciudadanos, no como políticos, ya los políticos se acabaron. Lo que va a gobernar es el ciudadano y juntos vamos a hacer un cambio. Sé que le vamos a demostrar al mundo entero que México es un gran país
donde se dan los hombres y las mujeres de valores, donde van a voltear las naciones a voltear a ver a nuestro México. Ese México que se han burlado, lo vamos a demostrar que somos mexicanos y podemos. A continuación, la candidata Cristina Victoria Palma tiene hasta 1 minuto. Es que yo reconozco de los jóvenes, que además a mí me gustan muchísimo. Uno tiene que ver con la rebeldía y la otra con la franqueza. Este ejercicio justamente nos permite que nos mostremos tal como somos. Yo voy a seguir insistiendo en que me parece muy triste que alguien que dice está respaldado por jóvenes no quiera ni siquiera escucharlos y no esté hoy aquí. Si no le interesan, ¿cómo los va a defender? Si ni siquiera les interesa escucharlos, ¿cómo los va a defender? Pero también voy a ir a las propuestas concretas. Me parece que necesitamos crear un sistema nacional para la detención y desarrollo de los talentos. Tenemos que hacer una política transversal de educación. Si hacemos una política transversal de educación, fortalecemos la seguridad, fortalecemos el empleo, porque alguien que está bien educado y bien preparado obtiene un mejor empleo, pero también combatimos la corrupción. Tenemos que promover estímulos fiscales a aquellos que por primera vez van a trabajar. Para las empresas que contraten en primer empleo, darle un estímulo fiscal. Finalmente, el candidato Ruperto de la Garza Campos tiene... Le solicito al candidato, lea la pregunta en voz alta. ¿Qué va a hacer como diputado federal para ejercer la justicia en el estado de Coahuila y esclarecer la deuda que tiene el estado? Bueno, eso es muy importante, yo creo, porque en Coahuila es uno de los estados con mayor corrupción a nivel nacional. La deuda que tenemos pues fue muy mencionada, es una deuda que se presume invirtió en infraestructura, pero pues no se ha aclarado bien y no ha caído nadie todavía. Entonces lo que debemos de hacer es fortalecer el Estado de Derecho. Tenemos que hacer cumplir la ley. Hay muchas leyes muy buenas en México, pero no se cumplen. No podemos saber qué necesita nuestro país si no se cumple lo que ya tenemos. Hay que cumplir, hay que esclarecer todo eso, pero como ciudadanos debemos presionar. Los políticos no lo van a hacer, a ellos no les conviene, lo repito una vez más. Nosotros debemos de presionar a los políticos porque ese dinero es de nosotros. Esa inversión se debe de hacer de manera objetiva y si se va a hacer algún préstamo el Estado está bien, pero que sean inversiones productivas, no que sean inversiones donde se inflan los precios. Hay muchas obras que son infladas, muchas obras que se han tenido en el Estado y en la ciudad, que en lugar de ayudar a los ciudadanos simplemente les afecta, ¿sí? Pues todos vivimos aquí en la ciudad de Saltillo, se hizo una inversión muy fuerte en cámaras de vigilancia para la seguridad y para la velocidad. Entonces sí es importante poner ese tipo de protección, pero también hay que saber cómo hacerlo. Se hizo una inversión en vías rápidas y se pone un límite de 70 kilómetros por hora, cuando está comprobado que el 90% de los automóviles pasan a una velocidad mayor. Entonces hay que esclarecer todo eso. En todos los partidos que están en Coahuila, hay que nosotros como ciudadanos presionar para que paguen lo que se han robado. El candidato. La pregunta es, dice, ¿qué medidas adoptaría, dice, para impedir que sigan ingresando armas y artículos de contrabando, dice, por las fronteras de nuestro país? Pues precisamente lo que hablábamos referente a la seguridad pública. Requerimos en México que los elementos policíacos sean profesionalizados. ¿Por qué profesionalizados? Porque les costaría el estar estudiando día con día y poderse graduar, ¿sí?, de una licenciatura como mínimo, o ser técnicos referente a lo que es la policía. El Partido Humanista proponemos que sea estudiado, porque una vez que él se enfrente ante los problemas que implica la sociedad o el traslado de armas hacia México, no les va a convenir en ningún momento el perder su trabajo, porque no se dejarían corromper por cualquier peso.
Nosotros sabemos de antemano que ahorita en este momento, con todo respeto, son raros los policías que son profesionales o tengan algún grado de estudio. Es por eso que son muy vulnerables a la corrupción y en donde no estamos de acuerdo. El Partido Humanista quiere que un policía tenga una vida digna, tenga seguridad a él y a su familia con un sueldo sustanciable, con un sueldo que le costee. Mientras que no cambiemos ese tipo de situaciones, difícilmente va a cambiar la corrupción ante un policía. Entonces requerimos de policías estudiados, universitarios, para que puedan salir adelante y evitar así de esa manera la corrupción tan sencilla para que entre cualquier tráfico a nuestro país. Gracias. El candidato a seguir en participación es... ¿Cómo piensa solucionar la falta de oportunidades laborales para jóvenes recién egresados? Bueno, esto se va a solucionar promoviendo iniciativas para que existan más apoyos a jóvenes que siguen estudiando pero que quieren crear microempresas, quieren tener su propio negocio. Vamos a crear iniciativas para que se les dé más apoyo, para que tengan becas también ellos, para que cuando terminen de estudiar puedan ellos laborar o puedan tener su propio negocio. En el Partido del Trabajo queremos el crecimiento económico con una distribución equitativa del ingreso y el desarrollo social efectivo, sobre todo para la clase media, las y los trabajadores del campo y la ciudad, los sectores populares, los grupos marginados y los estudiantes. El candidato siguiente a participar es... ¿Qué propuesta tienes para combatir el trabajo infantil y cómo solucionarla? Sí, es muy triste, sí es lamentable ver a los niños, a los pequeñitos en los cruceros. Sí duele muchísimo. Duele muchísimo ver a los pequeñitos que están con semillas, vendiendo chicles. Pero ¿cómo se puede atacar esto? Sí, acudir al núcleo familiar de ese pequeño, a hablar con los papás, cuál es la situación. ¿De dónde viene la raíz? El problema viene desde los padres. Si el papá lo envía, si la madre lo envía, si el niño tiene padres, si el niño vive con la abuela nada más. O sea, es un estudio. No podemos decir, ¿qué piensas hacer? No. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo empiezo a trabajar junto con ustedes. Una idea que yo propongo es directamente al núcleo de la familia del pequeño. Ese niño Juanito vende chicles, vamos donde vives, ahí, atacar el núcleo. ¿Cuál es la situación real? Porque podemos imaginarnos miles de cosas, que el papá lo abandonó. No, tenemos que ver la situación real con el niño. Una vez que tenemos la situación real con el niño, darle una atención. Si la familia que lo tiene por adopción, lo tiene encargado, se le dice familia, se le da el nombre de familia tutora, si no pueden con el niño, sí adoptarlo nosotros el Estado. Sí tener instituciones especializadas en el trato del menor, porque después de ahí, como el niño empieza a tomar dinero, a andar en la calle, a no tener una educación cívica de un padre y una madre, o una madre o un padre, una figura debe de existir en el menor. Si no existe la figura en el menor, lo que va a pasar, no respeta a la autoridad y no respeta a los ciudadanos. Si yo como hijo no tengo esa figura, ya sea paterna o materna o ambas, si el niño no tiene una figura que lo instruya, lo está instruyendo la calle, y la calle está corrompida. No es que diga que todos son malos, sino sí hay maldad en la sociedad. Ha terminado su tiempo, candidato. Para la segunda ronda de... Dice, ¿qué piensa de los diputados plurinominales? Dice, ¿cree que en realidad hagan, dice, un balance en el Congreso? Bueno, yo difiero en las diputaciones plurinominales, porque los que andamos a pie, en las campañas nos va bien y bonito,
en tratar de trabajar, de tocar, de llevar, vamos, las propuestas al pueblo. Y resulta que al final de cuentas se saca una mayoría a nivel nacional, se da proporcional a las diputaciones plurinominales y entra gente que en realidad ni trabajó en la campaña ni está dentro de la campaña. Definitivamente debe de haber un cambio y una reestructuración buena y bonita. ¿Para qué? Es triste lo que gana de veras un diputado. Gana la miseria cantidad de 200,000 pesos mensuales. O sea, no es posible que están saqueando al pueblo, cuando en realidad debemos de tener cosas más importantes, tantos apoyos, y luego muchas veces entra el candidato propietario y aparte le empujan al plurinominal. Ya no cuesta los 200,000, cuesta 400,000, nada más un diputado. Hablando de un diputado de un partido, pensamos que no debe de ocupar el puesto ningún diputado que sea plurinominal. Inclusive que los que queramos ser diputados andemos con el dinero si tenemos cada uno, porque no es proporcional el apoyo que dan de parte del gobierno ni del INE, que a final de cuentas apoyan más a otros partidos que a los que somos más chicos. Yo sugiero que ni plurinominales, para no robar los impuestos de ustedes, y aparte de eso, de que si quieres ser político o entrarle, gasta de tu dinero, no te roben los impuestos como te los está robando. Muchas gracias. A continuación, el candidato Ruperto. ¿Qué opina acerca de la fracturación hidráulica, el fracking, en el norte de Coahuila, y fomentaría la inversión extranjera en este rubro? Hace un rato lo estábamos platicando todos los demás compañeros. Estamos muy en contra de lo que es el fracking. Queremos más bien que la reforma energética se aboque, como comentábamos también con otra compañera, realmente a la minería, a la extracción de otros minerales, no precisamente el fracking, que se usan miles y millones de litros de agua tan solo para perforar. No queremos que eso suceda, queremos realmente que la energía y la extracción minera sea diferente, sea de otros materiales y no sea de lo que es el gas shale. El Partido del Trabajo está en contra de la reforma energética, está en contra del fracking, y vamos a apoyar con iniciativas para que estas reformas, contrarreformas, pues se cancelen. A continuación, la candidata Cristina Victoria Palma. ¿Qué propondría para asegurar que los recursos destinados a la educación lleguen a las escuelas? ¿Qué propondría para eso? Bueno, principalmente no sabía de recursos que llegaban a la escuela y cómo les llegaban. Honestamente, ¿cuándo se nos había dicho qué recursos, cómo? Yo no lo sé, no sé si alguien lo sepa, porque realmente yo no sabía cómo le llegan los recursos a las escuelas. Es de infantil. Los maestros se encargan de dar clases, no de meterse a la política. Hay un recurso que debe de llegar, pero yo nunca lo he visto. Se quejan que hay que pagar la cuota, que hay que pagar aseo, que hay que juntar a los padres de familia para que levanten una barda, que los columpios hay que pintar, los padres de familia, existen asambleas, juntan dinero. Tengo 3 niños, uno de 5, uno de 3 y uno de 2. Tengo el primero, ya va al kinder, y todos los días en la escuela dinero, por eso dije, ¿cuál? O sea, no sabía que les llama un recurso. Es lamentable lo que está pasando en México y duele, es una burla lo que está pasando. Para mí lo mejor es que los ciudadanos sean los que se encarguen de manejar todo acto en la sociedad, porque el ciudadano es honesto, no el compadre. No voy a poner a mi compadre porque mi compadre me ayudó en mi campaña, no, pero vente compadre, te voy a poner acá. No, que los ciudadanos pongamos ciudadanos para trabajar. México va a salir adelante y todos merecemos un sueldo, todos, pero un sueldo digno, un sueldo que equivalga a mi trabajo, no un sueldo que supere. He visto gente juntando cartón, ¿y qué hacen? Se ganan un pesito. ¿Por qué no buscarles empleos? Con esos sueldos que se pagan a funcionarios podemos dar empleo a personas. Me encontré una persona de la tercera edad en una bicicleta
y me dio tanta tristeza que una persona de la tercera edad que nos trajo hasta ahorita los jóvenes anden en una bicicleta y batallando por medicinas. No es justo, no es justo. Para mí los ciudadanos han terminado apostando, candidato. Este es un ejercicio de debate y por lo tanto dedicaré mi réplica a decir que el gobierno federal, claro que hizo cosas por los migrantes, como nunca antes. Se impulsó una nueva ley de migración donde se garantizaran los derechos humanos y de libre tránsito de todos los migrantes que pasaran por el país. Se implementaron medidas para migrantes niños no acompañados y se creó incluso dentro de la propia Dirección de Migración un especial para OPIs que se llamaban, para justamente proteger a esos niños no acompañados. Se implementaron medidas cautelares a la casa del padre Solalinde, pero también a la casa del padre Pantoja y a muchos otros más refugios de migrantes. Entonces sí hubo cosas que se hicieron en el gobierno de 2006 a 2012 del gobierno del PAN. Quiero también aprovechar este tiempo para decir que desafortunadamente no están aquí quien tienen que contestar también las preguntas. Yo les pediría a ustedes, a los jóvenes, que a través de redes sociales le hagan las mismas preguntas que yo le hice al candidato del PRI la ocasión anterior, de cómo es que obtuvo sus recursos y cómo es que, diciendo que tiene 26 millones de pesos en propiedades, no tenga más de 50,000 pesos en el banco. ¿Con qué mantiene a sus hijos y sobre todo con qué paga el predial? Como a mí no me respondió y no está aquí para responderles a ustedes, pregúntenselo a través de las redes sociales. Quiero también hacer énfasis en las 3 propuestas que tiene el PAN en materia de seguridad pública. Primero, que el PRI deje de tener el control de las policías. En los sistemas, cuando gobernó el PAN, había una secretaría, que esa secretaría tenía autonomía y ahora regresó a gobernación, donde está el control político. Necesitamos quitarle el control al PRI de las policías, necesitamos fortalecer los derechos humanos. Necesitamos capacitar mejores a nuestros policías y no desaparecer a los policías municipales porque son los que están más cerca, al contrario, fortalecerlos. Y por último, proteger a quienes denuncian, hacer un sistema nacional de denuncia pública. A continuación, el candidato Alfonso Gaitán Irachel. Siempre lo apaga Cristina Victoria, lo tengo que prender. Fracking, el fracking es una tontería, porque estamos destruyendo el sustento de la capa de la costra. Los temblores que están ocurriendo en Monterrey, yo viví allí, nunca sufrí un temblor, nunca lo sentí. Ahora están sufriendo un temblor cada 2 días. Son temblores. Yo presenté un artículo sobre los temblores, los cuantifiqué haciendo la equivalencia con el número de bombas tipo Hiroshima, que representaba un temblor dependiendo de su índice de Richter, ¿verdad? Entonces, yo sé que los temblores de 4, índice 4 de Richter, representan casi una bomba atómica de Hiroshima, ¿verdad? Eso está destruyendo toda la infraestructura y además deja el agua contaminada ahí en esas zonas, ¿no? Y vamos a sacar el gas que está ahí retenido, que es una cantidad minúscula. No lo debemos permitir. Además, despoja a los que viven arriba de donde está la explotación. Plurinominales. Les quiero comentar que en Alemania el 50% de los congresistas son plurinominales. Se necesitan. 3. Peña Nieto subió la deuda de 600,000 a 800,000 millones, el 29.7% en solamente 2 años. 4. Fox acabó con el IFE ante la ciudadanía. Después Peña Nieto se montó sobre un IFE desacreditado. Ya no le creemos. 5. Que el presidente no defina él solo la política exterior mexicana. Debe ser el Congreso y el Senado. Ese es el motivo por el cual los gringos corrompen a nuestros presidentes. Se convierten en bufones de los norteamericanos. Tenemos que terminar con eso. Votar todos. Hay que votar todos para poder sacar el... Ha terminado su tiempo, candidato. A continuación, el candidato... Ok, me voy rápido. Bueno, contestando un poco lo que dijo mi compañera Dora, bueno, querían hablar de seguridad, ¿verdad? En Saltillo, el municipio actualmente utiliza policías como veladores y en el gobierno del estado a policías calificados y profesionalizados para combatir el narcotráfico, los están utilizando como escoltas para los funcionarios públicos, para las familias y para
el compadre, la hermana, la prima, etc. Por lo cual, Movimiento Ciudadano quiere promover la promulgación de una ley que impida distraer a los policías estatales, federales y municipales de las facultades que les confiere la Constitución, que se dediquen nada más a eso. No tienen por qué andar cuidando y siendo veladores de los funcionarios públicos actuales aquí en el municipio. Otra, entre 1995 y 2015, esto quiere decir responsabilidad compartida para 2 partidos políticos, se cometieron 1.218 asesinatos a personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Es por esta razón que Movimiento Ciudadano considera necesario crear organismos públicos que realmente garanticen el derecho a la libertad sexual. ¿Dónde estaban esos partidos políticos? ¿Dónde está la diversidad sexual? Contestando un poco rápidamente, no es que no existan los recursos para apoyar a las pymes ni a las medianas empresas. Lo que pasa es que el gobierno federal no le da difusión a esos programas que ya existen. ¿Por qué? Porque solamente los reparten con los primos, con los hijos, con los tíos. Esos recursos están destinados y se los dan directamente a ciertas dependencias federales y estatales, los cuales no les dan difusión y por lo mismo no sabemos cómo utilizarlos. Y bueno, por último yo también los quiero invitar a que dejemos el abstencionismo a un lado y votemos, porque por eso ganan los mismos partidos de siempre. Muchas gracias. Bueno, se habla mucho de los dos plurinominales. Aquí tenemos a alguien que fue diputado plurinominal, me gustaría conocer su opinión. Es muy importante para mejorar la economía de nuestro país, debemos de fortalecer el consumo de productos nacionales. ¿Cómo es posible que muchos mexicanos prefiramos comprar cosas hechas en otros países que hechas en México? Debemos de fortalecerlo para que realmente haya un crecimiento económico. Debemos de subir el salario mínimo. En cuestión de seguridad, debemos de instaurar la Red Nacional de Ciudades Seguras, donde se cumplan las normas, que pueda haber un policía por cada 800 habitantes, que haya cámaras de seguridad y centros de control y monitoreo, y pues pagarles salarios dignos y darles prestaciones. También invito, ahorita ya para finalizar, invito a todas las personas a que voten, porque el 60% de la población no participa, no vota. No puede haber una verdadera democracia si el 60% de la gente ha terminado no está su tiempo, participando. Candidato. Humanista, seguimos insistiendo. Para que pueda haber transparencia, debemos de quitar a los corruptos. Mientras que no quitemos a los corruptos del poder, van a seguir robando. Ahorita en la actualidad, Coahuila debe 40 mil millones de pesos y se robaron 36 mil millones de pesos. Gente del PRI, al pan pan y el vino vino. El PRI se lo robó, se lo llevaron, están fuera del país y sigue. Bueno, como hablé del PRI, ya pues hasta el diablo se asustó. Sí, con esa buena luz. Le pido a los asistentes. O sea, mi Candidato, tiempo. puede seguir. Bueno, entonces, insisto, debemos de hacer transparentes a los gobiernos, que el gobierno sea licitado y las obras que haga sean transparentes. Por eso... Disculpe, tenemos problemas técnicos, permítanos, candidato. Bueno, quiero hacerles una propuesta para el año que nos toquen elecciones nuevamente. Los invito a una carnita asada, nos juntamos todos, ¿verdad? Ponemos 50, 60 o 70 pesos, nos juntamos todos y ahí hay tiempo libre en el micrófono. No va a haber que empiece uno y tiempo, empieza un tiempo, porque no podemos expresar las ideas a fondo. Tendría yo mucho gusto en invitar también a mis compañeros, ¿verdad? Y también a todos ustedes, ¿verdad? Necesitamos dedicarle más tiempo a algo que es tan importante. Este ha sido un evento, pues que de alguna manera sirve para llenarle el ojo al macho, pero no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos realmente es afinar entre nosotros un buen plan de desarrollo para ser mejores, porque ya es una obligación ser mejores. Tenemos que responderle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias.